Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo reinaba en cierta parte de la India un rey llamado Sherram. En una de las batallas en las que participó, perdió a su hijo. Y eso lo dejó profundamente consternado. Nada de lo que le ofrecían los súbditos lograba alegrarle un poco. Un buen día, un tal Sisa se presentó en su corte y pidió audiencia. El rey lo hizo pasar y Sisa le presentó un juego que aseguró conseguiría divertirle y alegrarle un poco la vida. Este juego es el ajedrez. Después de explicarle las reglas, le regaló un tablero como este y sus piezas. El rey comenzó a jugar y se sintió maravillado. Cuentan que jugó y su pena desapareció paulatinamente. Sisa lo había conseguido. Sherram, agradecido por tan preciado regalo, le dijo a Sisa: Sisa, quiero recompensarte dignamente por el maravilloso juego que has inventado. Soy bastante rico para poder cumplir tu deseo más elevado. No seas tímido. Expresa tu deseo. No escatimaré en nada. Sisa, sorprendido, le dijo: seguro, me tomaré mi tiempo y mañana te daré una respuesta. Cuando al siguiente día Sisa se presentó de nuevo ante el trono, dejó maravillado al rey por esta modestia. Soberano, dijo Sisa, manda que me entreguen un grano de trigo por la primera casilla del tablero. ¿Un simple grano de trigo?, exclamó el rey asombrado. Sí, soberano. Por la segunda, 2. Por la tercera, 4. Por la siguiente, 8. Por la otra, 16. Por la siguiente, 32. Por la séptima, 128. Y por la octava, 256. Y así por cada casilla, el doble que la casilla anterior. Basta, le interrumpió el rey. Recibirás el trigo correspondiente a las 64 casillas. Pero has de saber que tu petición es indigna al pedirme tan mísera recompensa. Sisa sonrió, abandonó la sala y quedó esperando en la puerta del palacio. Durante la comida el rey se acordó y preguntó si ya habían entregado el costal de trigo al buen Sisa. Soberano, tu orden se está cumpliendo, fue la respuesta de los servidores. Los matemáticos de la corte calculan el número de granos que le corresponde. Por la noche, al retirarse a descansar, el rey preguntó de nuevo si ya habían entregado el costal de granos de trigo a Sisa. Soberano, le contestaron, los matemáticos trabajan sin descanso y esperan terminar los cálculos al amanecer. ¿Por qué van tan despacio?, preguntó el rey. Que mañana, antes de que me despierte, hayan entregado hasta el último grano de trigo. No acostumbro dar 2 veces la misma orden. Por la mañana, el representante de los matemáticos, antes de que el rey hablara, acudió ante él para darle una explicación. El rey no lo dejó hablar. Dice: antes de que hables, quiero saber si ya entregaron todos los granos de trigo. Precisamente para eso me atrevo a presentarme tan temprano, dijo el matemático. Hemos calculado escrupulosamente la cantidad total de granos que desea recibir. Resulta una cifra tan enorme. Sea cual sea la cifra,
hay que entregarla. Soberano, no depende de tu voluntad el cumplir semejante deseo. En todos los graneros del reino no existe la cantidad de trigo que exige Sisa. Tampoco existe en todos los graneros del reino. Tendríamos que plantar la tierra entera de trigo para poderle cumplir su deseo a Sisa. El rey escuchaba con asombro las palabras del anciano. Dime cuál es la cifra tan monstruosa. Y escuchó esta cifra. 18 trillones. 446.744 billones. 73.709 millones. 551.615 granos de trigo. Cuenta la leyenda que aquí el rey se quedó petrificado por tan enorme cantidad jamás vista. Y es aquí donde Sisa renunció a su recompensa, pero dejó una enorme lección matemática, tan sencilla, y también una lección de felicidad, porque él era la persona que llegó a traerle la felicidad al rey. ¿Qué fue lo que pasó con el rey Sherán? ¿De dónde obtuvo esa cifra el matemático? Si vemos los tableros de ajedrez, tiene 64 casillas, entonces hizo la suma de 2 a la 0 más 2 a la 1 más 2 a la 2 más 2 a la 3, así hasta 2 a la 64. Si lo ponemos en la calculadora, sería 2 elevado a la 64, nos da 1.84 por 10 a la 19. O sea, tiene 19 cifras significativas después de la cifra entera del 1. Como es este caso. 1, 2, 3, 4, 5. Vemos que son de 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20. Quiere decir que después del 1 hay 19 cifras. Y aquí es difícil leer cantidades de esta magnitud, porque aquí sería 18 trillones 446.744 billones. Aquí 73.709 millones 551.715. Esa era la cifra monstruosa que jamás pudieron haber imaginado los matemáticos. Antes no había calculadora, tuvieron que hacerlo a mano, ir sumando todos estos valores. Imaginan sumarle este con el anterior. Se tardaron todo el día y toda la noche hasta la siguiente mañana. Con este ejemplo, los he invitado a estudiar algo que le llamamos sucesiones. Las sucesiones son una forma de comportamiento de los números. De cierta manera organizada, nosotros lo que tenemos que hacer es encontrar cuál es esa cierta manera y encontrar una manera fácil de poder sumarlos. Otro ejemplo por ahí parecido es el que cuentan que se le aplicó a un niño. Cuentan que el maestro dando clases de matemáticas, como no quería trabajar mucho, dice, bueno, les pongo a sumar. A ver, quiero que sumen 1 más 2 más 3 más 4 más 99 hasta el 100. Y empezaron los niños a querer sumarlos de a uno a uno. Dijeron,
1 más 2 son 3, más 3 son 6, más 4, 10, más 5, 15. Y luego ya cuando llevaban como unos 20 o 25 números, se confundían y volvían a empezar. Pero hubo un niño que trató de pensar, en vez de actuar, empezó a pensar, a ver, ¿cómo le hago? Dice, si yo escribo esta suma hasta 5, y si la pongo en el orden inverso, por ejemplo, pues esta debe ser la misma que la de acá. Dice, pues esta es la suma, pues esta también es la suma. Y se dio cuenta, observó que algo pasaba con ellos. Dice, 1 más 5 me da 6. 4 más 2 también me da 6. 3 más 3, 6. 4 más 2, 6. 5 más 1, 6. Y dice, ¿por qué me dan todos 6? ¿Cuántas veces obtuve el 6? 1, 2, 3, 4, 5 veces. Ah, dice, 5 veces el 6. Aclaro aquí que la palabra veces significa multiplicación. Incluso en inglés cuando dicen 5 por 6 se dice 5 times 6. Entonces, 5 veces 6. Y esto es igual a 30. Encontró esta explicación, dices, 5 veces 6 me da 30. Quiere decir que sumando este y esto me debe dar 30, así que cada uno de ellos debe ser 15 porque deben ser iguales. Y sí, lo checó a mano, dice 1 más 2 son 3, y 3, 6, y 4, 10, y 5, 15. Ah, sí es cierto, 15 y 15 son 30. Mira, 5 por 6. Llevando este mismo planteamiento a este problema inicial, dice, pues voy a invertir igual el 100, lo pongo acá, que haría 100 más 1, 101. Dice, voy a obtener 101. ¿Cuántas veces? 100 veces. Sería 100 veces el 101. ¿Por qué 100? Porque son 100 valores que estoy sumando. Y los tengo que dividir entre 2. Porque en el caso anterior me daba 15 y 15 y nada más me estaban pidiendo una sola suma, por eso lo tengo que dividir entre 2. Y este es el resultado. Así que es muy fácil multiplicar 100 por 101, todo esto entre 2. Y nos da 5050. Entonces ya encontramos una manera de sumar los números consecutivos. Fíjense, esta es una sucesión. Esa sucesión se le conoce como la sucesión de los números naturales, porque todos estos números son los números naturales. Y a partir de este ejemplo, de esta sucesión, estamos encontrando ya una manera de sumar, una manera breve de encontrar los totales. Ahora veamos una aplicación práctica. Marta, una estudiante de bachillerato, como ahora está estudiando en casa, no puede pedir prestada una calculadora y quiere comprarla. Y empezó con un sistema de ahorro muy sencillo. Dice, es que no tengo mucho dinero y quiero ahorrar para comprarme una calculadora que cuesta 500 pesos. Y decidió hacer este sistema de ahorro de tal manera que el 1 de agosto ahorró 1 peso. El día 2, 2 pesos. El día 3, 3 pesos. El día 4, 4 pesos. Agosto trae 31 días. Al final del mes, ella quiere saber si le alcanzará para comprar su calculadora o no.
De acuerdo a lo que vimos ahorita, son 31 días. Tendría que sumar hasta el 31, de uno en uno. Y la suma esta sería 31 por 32 entre 2. Y hace un total de 496 pesos. Básicamente, sí logró juntar los 500 pesos. Solamente le faltarían 4 pesos. A veces en un problema te preguntan cuánto le falta. Si tiene 496 pesos ya juntados, solamente le faltarán 4 pesos al final de mes. O sea que ya básicamente sí funcionó su esquema de ahorro. Otro caso práctico. Aquí se trata de sumar los números impares. Dice, pues empezaron a crear muchos retos matemáticos. A ver, vamos a sumar los primeros 10 números impares. Por ejemplo, decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí iría de esta manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Los primeros 10 números impares, quiero sumarlos. Sería difícil sumar 1 más 3 son 4, más 5 son 9, más 7, 16, más 9, 25, más 11 son 36. Y así podíamos seguir, pero debemos encontrar una manera divertida o por lo menos que no sea tan complicada. Una forma sería 1. Si al 1 yo le sumo 3, recordemos, empezamos con 1, más 3, yo le tengo que sumar luego 5. Fíjense, 1, le sumé 3, estaba hasta aquí, le sumé 5, vamos hasta aquí. Me doy cuenta que se están formando cuadrados. ¿Por qué digo 1 al cuadrado? Pues es un solo punto. Aquí sería 2 por 2, 4. Aquí 3 por 3 sería 9. Quiere decir que si yo sumo 3 números, aquí está, sería 9. Sería 3 al cuadrado. Si sumo 4, sería 4 por 4. Tendría un cuadrado de 4 por 4. Sí, porque al que tendría yo aquí de 3 por 3, que era este, le sumé 4. Más 3 son 7. Y este es 4 al cuadrado. Quiere decir que si sumo 4, me va a dar 16. Entonces si sumo 10 números impares, me va a dar 10 al cuadrado, que sería 100. Lo podemos checar y la suma esta me debe de dar 100. Estoy sumando 10 números impares. La suma debería de dar 100. Lo podemos checar y debe ser exactamente ese resultado. Ya lo checamos en corto, podemos checarlo completo y para todos los casos se debe de cumplir. Esta era la sucesión de números impares. También hay la sucesión de los números pares. Esta sucesión que va de 2 en 2 todas las sucesiones que van con un incremento fijo se les dice que son sucesiones aritméticas. Se les llama sucesión aritmética. Y hay finitas, es decir, las que llegan hasta aquí nada más. Sucesión finita
O, si trae los puntitos ahí, es una sucesión aritmética infinita. Esta es infinita. Donde al primer término, a ese le llamamos A1, que sería el primer término. Este es el primer término. D es la distancia que hay entre uno y otro. La D vale 2. Y la expresión o término general es una expresión cortita como una fórmula que representa a todos estos elementos. Como va de 2 en 2, debe de ser 2n. Si fuera de 3 en 3 o de 5 en 5, vamos a ver una que vaya de 5 en 5. 20, 25, 30, 35. Esta va de 5 en 5. Su término general sería entonces 5 por n. 5 por 1, 5. Ah, pero aquí no tengo 5, tengo 20. ¿Cuánto me faltaría? Me faltaría 15. Ah, entonces este será su término general. Mira, 5 por 1, 5. ¿De dónde saco el 5? Porque es que va de 5 en 5. 5 por 1 me debería dar 5. Aquí debería de haber un 5, si fuera proporcional. Pero no hay un 5. Entonces me faltan 15, se lo agrego. Igual acá, les dije, va de 2 en 2, sería 2n. A ver, 2 por 1, 2. Para 10, me faltan 8. Este es el término general. Este es el término general que representa a esta sucesión. Este es el término general que representa a esta sucesión. A veces la puedo escribir desarrollada o la puedo escribir utilizando el término general que le llaman. ¿Cómo puedo asegurarme de que esto es correcto? Puedo verificarlo. A ver, 5 por 1, 5. Más 15, 20. 5 por 2, porque este es el elemento 1 que le llamamos A1. El elemento 2, A2. El elemento 3, el elemento 4. A ver, 5 por 1, 5, más 15, 20. 5 por 2, 10. Más 15, 25. 5 por 3, 15. Más 15, 30. Y vemos que sí se cumple para todo. Por eso ya no es necesario a veces escribir todos los términos, todos los elementos. Solo escribimos la expresión general. Generalmente sucede que en una tarea te piden, a ver, te doy el término general. Así, te digo, ese es el término general y escribe ahora los primeros 4 términos. Los primeros 4. ¿Qué es lo que vas a escribir? Vas a escribir el elemento 1, el 2, el 3 y el 4. Pero para poder saber el 1, yo voy a sustituir la n por un 1. Entonces yo digo, el primero, este es A1, acuérdense. El primerito se calcula, n vale 1, acuérdense, este numerito es n, 1 sobre 1 más 1. Sería un medio. Entonces aquí el primer término sería un medio. Ahora para el segundo término n vale 2. Decimos 2 entre 2 más 1. Quedaría 2 sobre 2 más 1. O sea que arriba ponemos n y abajo 1 más que el de arriba. Si se da cuenta, miren. Ah, entonces ya sé que entonces el otro va a valer 3 cuartos. Y así le sigo aumentando. Fíjense, 1, 2, 3. Aquí va a ser 4 y abajo va a ser 5. Y ya con esto hemos respondido a la pregunta que te dice, escribe los primeros 5 términos de la sucesión. Un caso más, puede ser de cualquier tipo. Dice, AN es igual a n al cuadrado menos 1. Dada este término general, escribe los primeros 4 términos de la sucesión. Te pide 4 términos nada más. A1, A2, A3 y A4. Para el primero A1 la n vale 1, sería 1 al cuadrado, sería 1. Menos 1, 0. El primer elemento sería el 0. Vamos con A2.
sería, este vale 2. 2 al cuadrado, 4 menos 1, 3. A3. 3 al cuadrado, 9 menos 1, 8. A4 sería 4 al cuadrado, 16 menos 1, 15. De esa manera ya hemos logrado identificar los 4 primeros términos de esta sucesión. Hay otro tipo de sucesiones que se comportan de otra manera muy particular, como las que veremos a continuación, y también tienen su nombre. Si vemos, cada una de las siguientes es la mitad de la anterior. 8, 4, 2, la mitad de 2, 1. La mitad de 1, 1 medio. La mitad de 1 medio, 1 cuarto. La mitad de 1 cuarto, 1 octavo. Y así sucesivamente, hasta que en el infinito esta fracción tendería a ser 0. Cada vez el resultado es más pequeñito, ¿se imagina? Empezamos con 8, 4, 2, 1, 0.5, 0.25, 0.125 y así cada vez el valor va siendo casi tan pequeño que tiende a ser 0. Decimos que el límite de esta sucesión es 0 y en algunos casos como esto nos piden hacer la suma. Dice, si tú lo sumaras hasta el infinito, ¿cuánto te daría esto? Y esas eran preguntas de los matemáticos de antes. ¿Cómo poder sumar esto? Esta fórmula es muy sencilla de obtener aquí. Nosotros vamos a llamar R a la división de A2 entre A1. O también A3 entre A2. O A4 entre A3. Es decir, 2 entre 4 o 1 entre 2. ¿Se imaginan? A eso es lo que llamamos R. Antes le llamábamos D a la distancia entre dos elementos. Ahora esta sucesión se le conoce como sucesión geométrica. ¿Por qué? Porque cada elemento se obtiene multiplicando el anterior por un valor constante que le llamamos R. ¿Cuánto vale R? Dijimos que era la división de A2 entre A1 o este entre acá. Yo veo que es más fácil dividir 1 entre 2 porque me da 1 entre 2, me da 1 medio. O también 1 medio entre 1 me da 1 medio. Entonces R vale 1 entre 2. Esto es el valor constante. Quiere decir que a este yo lo multiplico por 1 medio. Por 1 medio. Por 1 medio. Recuerden que multiplicar por 1 medio es lo mismo que dividir por 2. Ya tenemos el valor de R. A1 es el primer término. 8. 1 menos R, que la R vale 1 medio. Uno menos 1 medio. Si tenemos un entero y le quitamos la mitad, pues queda la mitad. Así que en este caso, estoy dividiendo entre 1 medio. Es lo mismo que multiplicar entre 2. Y entonces la suma, 8 por 2, 16. Quiere decir que si yo siguiera sumando esto hasta el infinito, la suma iba a terminar dándome 16. La sucesión geométrica, así como vimos con la aritmética, también tiene su término general, es decir, una expresión cortita que represente a todos los elementos. ¿Y cómo se obtiene? Bueno, vamos a ver. El primer elemento lo llamamos A1, pues ese será nuestro punto de partida. El segundo elemento lo llamamos A2, que se obtiene multiplicando A1, es decir, el primerito, por R. El tercer elemento se obtiene multiplicando el anterior, es decir, A2, por R. Pero A2, como es esto, es lo mismo que tenemos acá, es A1 por R al cuadrado.
Hagan de cuenta que este lo voy multiplicando por R. Multiplicar por R, pues ya es por R al cuadrado. Queda acá. A4 sería A3 por R. Es decir, el A3 lo multiplico por 1/2 y me queda esto. Pero como A3 es lo mismo que A1 por R cuadrada, quedaría A1 por R al cubo. Esta expresión, si seguimos haciendo este análisis y decimos, bueno, A1, A2, A3, ponemos el término general, AN. Siempre va a llevar A1 por R. Si tengo 4, aquí tengo 3. Si tengo 3, acá tengo 2. Si tengo 2, aquí tengo 1. Entonces, si tengo N, voy a tener 1 menos a la N menos 1. Y este es el término general que representa a la sucesión geométrica. Este sirve para encontrar cualquier término. Si me dan esta sucesión geométrica y te dicen encuentra el término número 20, por ejemplo, yo quiero saber aquí, va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y quiero encontrar el término que estará en el lugar 20. Este término, ¿cuál será? Entonces yo tengo que basarme en esto, dice A1 por R a la N menos 1. Entonces, el término 20 es igual a A1 que vale 8 por R que vale 1/2 a la 20. Esto es una cantidad un poco grande, decimos 8 por el 1 a la 20 siempre queda 1 y abajo quedaría 2 a la 20. Si lo hacemos con calculadora, 2 a la 20 me da 1.048.576. Le sacamos octava arriba y octava abajo, quedaría 1 sobre 131.072. Es una cantidad casi cero, porque si dividimos 1 entre esto, es una cantidad pequeñísima, pero este es el elemento número 20 de la sucesión. Como hemos visto, cada uno de estos ejemplos tiene su particularidad y es cuestión de identificar si se trata de una sucesión aritmética o geométrica. La aritmética tiene una forma de sumarse y la geométrica también. Particularmente podemos sumar una sucesión geométrica infinita cuando R vale menos de 1 porque va a terminar en 0. Pero si R vale más de 1, cada vez se va a ir haciendo grande. Por ejemplo, si R vale 2 y el primer elemento, decimos, vamos a empezar con 2. Si R vale 2, el primer elemento va a ser el 2. El segundo, pues será multiplicado por 2, sería 4. El tercero sería 4 por 2, 8. Y el siguiente, 8 por 2, 16. Si se dan cuenta, se va haciendo una cantidad enorme. Claro que si yo esta sucesión infinita la quiero sumar, no la voy a poder sumar porque no voy a obtener un valor. Es una cantidad tan enorme que se pierde en el infinito. Las sucesiones que sí puedo sumar serían las que tienen R menor de 1, porque al final terminan en 0. Empiezan en un número grande, pero terminan en 0 y sí se podrían sumar. Ahora las geométricas tienen esta particularidad. Yo espero que con estos ejemplos haya quedado claro, se haya tenido por presentada la idea de lo que es una sucesión, de lo que es una serie. Una sucesión, pues son los números separados por una coma. Y una serie es cuando en vez de la coma trae un signo de más. Esta es una serie.
Esta es una serie geométrica. Si le pongo coma, es una sucesión geométrica infinita, porque tiene puntos. Y si le quito los puntos, esta se llamaría serie geométrica finita. Esta es una serie geométrica finita. Si en vez del signo de más le pongo coma, sería una sucesión geométrica finita. Entonces la diferencia entre una serie y una sucesión es que la serie es una suma indicada y la sucesión nada más va separada por coma para identificar los elementos, cómo están organizados. Muchas gracias por acompañarnos durante este tutorial. Espero que les sirva de mucha utilidad al momento de estudiar las sucesiones y las series. Nos vemos. Hasta la vista. Sindicato Independiente Democrático de Trabajadores del Colegio de Bachilleres de Tabasco, un sindicato de vanguardia.